Hola, bienvenido, bienvenida a por el Dele. Yo soy Mar, profesora de español en línea, y en este vídeo voy a estar contestando a unas preguntas que me habéis hecho por Instagram. Si no conoces mi Instagram, se llama a por el Dele. Si pones en tu buscador @a por el Dele, podrás acceder a todas mis publicaciones en las que intento enseñar español, difundir un poco más sobre la cultura hispana y hablar de aspectos de lingüística, y también me especializo en los exámenes de DELE. Doy consejos, trucos, recursos para prepararte las pruebas, etc. Bueno, pues la verdad es que me han llegado preguntas muy interesantes y estoy segura de que son las preguntas de muchos, no solamente de una persona. Por eso pensaba que era interesante hacer un vídeo en YouTube sobre estas preguntas tan frecuentes. La primera pregunta: What are the levels of Spanish language from bottom to top? Bueno, pues aquí nos han preguntado por los niveles de DELE, cuántos hay y cuáles son desde los más básicos hasta los más avanzados. Y bueno, quería decir que esto de los niveles es algo muy abstracto. Es verdad que se le ha dado forma a través de un manual donde nos vienen los contenidos que hay por cada nivel y que lo facilita el Instituto Cervantes. Os dejaré un link en la descripción de este vídeo, enlace. Pues bien, los diferentes niveles se corresponden también con exámenes de DELE. Y estos niveles han sido pactados en un pacto europeo para que todas las lenguas europeas entren dentro del mismo marco y se llama Marco Común Europeo de Referencia. Las siglas son MCER. Y si buscas en internet Marco Común Europeo de Referencia o MCER, podrás encontrar todos los datos sobre los diferentes niveles. En total hay 6 niveles: 2 de principiantes, 2 de intermedio y 2 de avanzado. El más básico de todos se llama nivel de acceso, es el A1, es el nivel más bajo al que te podrás presentar para un examen de DELE y es el que se considera introductorio para la lengua española. En este nivel aprenderás sobre todo a hablar sobre cosas muy básicas, también a entender conversaciones cotidianas del día a día, aprenderás a presentarte a ti mismo, a hablar de tu entorno, de tu familia, de tus aficiones, tus amistades. Sobre todo aprenderás a cubrir las necesidades más básicas con la lengua. El siguiente nivel que encontramos es el A2. Al nivel A2 también se le llama plataforma. En este nivel la persona que aprende español es verdad que solamente controla cosas de la vida cotidiana, pero también más gramática porque se introduce el pasado o el futuro inmediato. A continuación tenemos el nivel intermedio, nivel B1, o el nivel intermedio alto, que sería el nivel B2. Aquí el nivel de comprensión es mucho mayor. Por ejemplo, con un nivel B1 no deberías tener muchos problemas si visitas un país donde se hable el español. Podrías producir textos que sean sencillos pero que tengan coherencia, cosas básicas pero que te permitirán hablar de tus experiencias, de tus deseos, de tus aspiraciones futuras. Ahora sí, el salto del nivel B1 al nivel B2 pienso que es bastante grande. Ya en el nivel B2 se introducen textos más complejos, tendrás que hacer escritos también que requieren más vocabulario, cosas más específicas. Tendrás que leer textos un poco más abstractos, quizás también textos literarios, y producir artículos, cosas más técnicas y concretas. En cuanto a la oralidad, con un nivel B2 podrás defender tus argumentos, podrás debatir sobre algún tema en concreto, un poco polémico también. Ahora, donde está ya claramente el salto es del nivel B2 al nivel C1. En el nivel C1 la exigencia es mucho mayor. A este nivel también se le conoce como nivel operativo eficaz. Pues un hablante de C1 puede entender textos complejos, extensos, puede producir también textos de bastante complejidad, peticiones, reclamaciones. Podría manejarse bastante bien si viviera en un país hispanohablante, sabe hacer un uso flexible de la lengua, sabe entender la ironía, puede incluso utilizar la lengua con fines no solamente de ocio y sociales, sino profesionales, académicos. Ahora, el nivel C2 se llama también maestría, es el nivel más alto
dentro de la escala que tenemos. Aquí un hablante de C2 es prácticamente un nativo, no tendría problemas para identificar matices, dobles sentidos, leer textos que sean muy concretos como políticos, filosóficos y podría desenvolverse en situaciones de mucha complejidad. Pues bien, ahora hablando sobre los exámenes de DELE, hay un examen para cada nivel y este examen no es de doble salida. Esto quiere decir que serás calificado o calificada con apto o no apto, no hay algo intermedio, es sí o no, aprobado o no aprobado. Y si te presentas al nivel B2 y no apruebas el nivel B2, no obtienes el nivel B1. Para eso tendrás que examinarte en otra convocatoria. Ahora, sí que hay un examen de doble salida y es el examen de A2, B1 para escolares. Para las personas que tienen entre 11 y 17 años, hay esta opción, pueden optar a un examen de español que está adaptado a su nivel, más que a su nivel, a su contexto. Son textos orientados para adolescentes y no para adultos. Y en este examen para escolares, si te presentas al examen de A2-B1, podrás obtener o el A2 si tu nota es más baja o el B1 si tu nota es más alta. También existe el A1 para escolares y este no es de doble salida. O tienes el A1 o no tienes nada. Entonces es un proceso muy escalonado. Normalmente las personas se presentan a varios exámenes de DELE y toman varios meses entre uno y el otro para aprender los contenidos nuevos. Bueno, la siguiente pregunta. Me preguntan cómo son los exámenes del C2. Me imagino que requiere tener vocabulario sobre cualquier tema. Pues sí, el vocabulario que te exigen para el nivel C2 es amplísimo, puede ser temas más específicos como políticos, económicos, filosóficos y textos muy abstractos que pueden ser literarios, textos que van a requerir que tengas un muy buen conocimiento sobre la cultura, no solamente sobre el idioma. Textos que tendrán un doble sentido que tendrás que descifrar. Ahora, en cuanto a la gramática del C2, no es muy diferente a la gramática del C1, pero se exige mucha más precisión. Precisión semántica y precisión también en la gramática. Tienes que saber identificar y también transmitir matices de significados en ámbitos que son muy específicos, como ámbitos laborales, ámbitos académicos. El examen de nivel C2 también es el único que tiene una estructura diferente. Solamente consta de 3 pruebas, cuando lo normal es que el resto de exámenes de DELE tengan 4 pruebas. Estas pruebas en el DELE C2 son de destrezas integradas. Se combinan diferentes destrezas. Por ejemplo, en la primera prueba habrá comprensión de lectura, pero también comprensión auditiva. En la segunda prueba hay comprensión auditiva, comprensión lectora y también expresión escrita. Y por último, en la prueba 3 tendrás la comprensión lectora y la expresión oral también juntas en la misma prueba. Bien, otra pregunta. ¿Qué es sus formas y la nota que tenemos que sacarla? Creo que te refieres a cuál es la forma, ¿no?, del examen de DELE y qué nota tienes que obtener para aprobar el examen de DELE. Bueno, pues excluyendo el examen de DELE C2, el resto de exámenes tienen 4 pruebas. Esta pregunta es muy general, no sé a qué nivel se está refiriendo esta chica, pero os recomiendo que miréis bien los enlaces que os pondré abajo en la descripción. Pues bien, los exámenes de DELE evalúan tus destrezas por separado. Destreza de comprensión de lectura, también de comprensión auditiva, de expresión escrita y por último de expresión oral. En algunos niveles, como en el nivel C2, hay competencias combinadas. En un mismo examen te evalúan de, por ejemplo, lectura y expresión oral. Lo mismo ocurre con el nivel C1, donde en la última prueba tienes que leer un texto y después exponer sobre ese texto. Incluso en la prueba de escritura tienes que escuchar una noticia o escuchar algún argumento y luego escribir sobre eso. Y lo mismo sucede con la prueba escrita del B2,
donde también tienes que escuchar antes una audición y luego escribir. Ahora, ¿cómo se evalúa? Voy a hablar de cómo se evalúan todos los niveles, excluyendo el C2. Bueno, pues tú harás las pruebas por separado, pero te van a evaluar las pruebas agrupándolas en dos grupos. Dentro de un grupo habrá una tarea que requiera de una calificación subjetiva, porque hayas tenido que producir, y de una calificación objetiva porque las respuestas han sido limitadas, te han dado a escoger entre A, B, C, eso se considera objetivo. Entonces, en el grupo 1, como calificación objetiva tenemos la comprensión lectora y como calificación subjetiva tenemos la expresión escrita. Después, en el grupo 2, tendremos como prueba objetiva la comprensión auditiva y como prueba subjetiva la expresión oral. Hacen estos dos grupos para compensar la subjetividad, para que tengas más oportunidades de ser calificado de una forma justa, para que dentro de un grupo de calificación haya una prueba donde no intervenga un examinador y otra prueba que sí te la corrige un examinador y que es más subjetiva. Depende mucho de la persona que te lo corrige. Entonces, tú que vas al examen, tú que eres el candidato o la candidata, no tienes que sacar una nota mínima en cada tarea, sino en cada grupo. Entonces, comprensión de lectura y expresión escrita está considerado como un grupo y comprensión auditiva y expresión oral está considerado como otro grupo. Y tienes que aprobarlo en global. Tienes que tener ambos grupos con más de un 60% de aprobado. Pero claro, imagínate que en el grupo 1, ¿no? Has hecho una comprensión de lectura genial, tienes un 90% ahí, pero has suspendido la expresión escrita, tienes un 50%, pero ambas compensan, entonces tendrías esa parte aprobada. Y para aprobar el examen de DELE tienes que tener los dos grupos aprobados. Bueno, también he recibido la siguiente pregunta. Ahora en examen oral, ¿cómo lo hará? ¿Con mascarillas? Bueno, sería ahora cómo se hará el examen oral, ¿vale? O ahora en el examen oral, ¿cómo lo harán? Vale, pues no tienes que tener la mascarilla porque sería muy difícil interactuar con el examinador, pero sí va a haber una mampara entre el examinador y tú. Por supuesto, es obligatorio llevar mascarilla para el resto de las pruebas, pero para la prueba oral tienes que descubrirte la boca para poder interactuar mejor. Siempre van a poner a tu disposición gel para limpiarte las manos. Anteriormente los materiales se compartían con los candidatos, ahora están plastificados y por lo que tengo entendido, porque esto depende de cada país, no se están compartiendo en absoluto los materiales. Bueno, también he recibido esta pregunta. ¿Cómo puedo preparar la tarea oral cuando estudio solo? Bueno, es un poco difícil porque necesita de la interacción, ¿no? Yo te recomiendo que hables en alto, que no practiques solamente en tu cabeza, sino que tú te escuches y si puedes grabarte a ti mismo, eso creo que sería muy, muy recomendable. Así podrías escucharte, detectar si tienes algún error. Si tienes la posibilidad de contactar con alguien que hable en español, con un amigo o una amiga que te pueda echar una mano, te pueda echar un cable, o si puedes contratar a un profesional, eso es lo ideal. Yo, por ejemplo, doy clases en línea y con mis estudiantes hago simulacros de la prueba oral. Es posible también acceder a mis servicios y solamente practicar la prueba oral. Lo he hecho con bastantes personas que se han preparado por su cuenta el resto de tareas y yo les corregía las tareas escritas y la tarea oral. ¿Y por qué es tan recomendable tener a un profesor que te ayude con la tarea oral? Porque así podrás hacer los errores que no quieres realizar el día del examen. Y es muy interesante tener una persona que entienda muy bien el sistema de evaluación, que sepa qué es lo que quiere el examinador y que te dé los mejores consejos y un buen feedback para que sigas progresando y hagas un examen excelente. Ahora, si estás estudiando completamente solo, si no quieres tener a un profesor contigo, también hay libros que tienen algunas audiciones donde han grabado a una persona que hace como examinador, habla y te dan un tiempo para responder,
Pero claro, no es equiparable, ¿no?, a tener a una persona que pueda darte feedback, con la que interactuar. Sobre todo si estás estudiando completamente solo, ponte en la situación del examen, visualízalo, intenta visualizar también en qué partes te puedes sentir incómodo o incómoda e intentar de antemano, con antelación, poder imaginar una solución para esa situación. Bueno, hablando de la prueba oral, una chica me pregunta lo siguiente: ¿cuenta el acento en la prueba oral? O si uno sería o si uno usa ustedes en lugar de vosotros, como en Latinoamérica. Vale, pues quiero decirte que no hay que preocuparse por el acento, si es un acento de Valencia, un acento de Galicia, un acento de México, un acento de Argentina. No importa, ¿vale? Quiero que nos olvidemos de la idea de que tener acento es malo, porque todas las personas, absolutamente todas las personas tienen acento. No existe un acento neutro en español, esto es incorrecto. Nadie dice quién habla mejor que el otro. Yo, por ejemplo, tengo un acento andaluz, muy orgullosa de mi acento andaluz. Mi madre es catalana, entonces su acento es diferente, por eso mi padre es andaluz, mi madre es catalana, mi acento es algo más mixto, pero si escucho un acento de Canarias es correcto, si escucho un acento de Burgos es correcto. Todos los acentos son aceptados en la prueba de DELE. Ahora sí, dependiendo del nivel, el acento extranjero, es decir, el acento que no es de un país de habla hispana. Esto sí que es tenido en cuenta a partir de cierto nivel. Para el nivel A1, A2, no te preocupes en absoluto por tu acento extranjero. Es normal. Para el nivel B1, no te tienes que preocupar tampoco por tu acento. Para el nivel B2, tampoco te tienes que preocupar en exceso por tu acento. Yo, por ejemplo, hablo inglés, puedo comunicarme bastante bien en inglés, pero aún sigo teniendo un poco de acento español y es normal, es natural. De hecho, os voy a leer un fragmento sobre las reglas que tenemos los examinadores para calificar la prueba oral. Pues bien, para el nivel B2, esto sería un aprobado en cuanto a fluidez. Su discurso tiene un ritmo bastante uniforme, aunque puede dudar mientras busca estructuras o expresiones. Se observan pocas pausas largas. Su pronunciación es claramente inteligible, pero puede que su acento extranjero resulte evidente y que cometa errores esporádicos. Esto es la descripción del nivel B2 en cuanto a fluidez en la prueba oral. Entonces, bien, ¿el acento importa? Siempre y cuando te puedas expresar y el interlocutor, la persona que te escucha, te pueda entender, el acento no importa hasta nivel B2. Ahora, en el nivel C1, en el apartado de no aprobado, aunque sí cerca del aprobado, está el hecho de que a veces resulta evidente su acento extranjero y comete errores esporádicos. Pero no es lo más importante de la tarea oral, ni mucho menos, sino que el acento extranjero seguido de pausas muy largas, de muchas dudas en cuanto a estructuras, todo eso restaría, no solamente el acento extranjero. Bien, otra pregunta. ¿Los exámenes de DELE están difíciles o son difíciles? Si yo quiero ir a España como una beca o como una becaria o con una beca, necesitaría DELE. Bueno, pues si quieres acceder a alguna beca que te dé acceso a residir en España, es muy recomendable que tengas un nivel de DELE. No conozco todas las convocatorias, absolutamente todas, no las conozco, de verdad, no voy a mentir, pero sí sé que ayuda en muchísimas convocatorias. Por ejemplo, conozco la convocatoria de auxiliares de conversación, donde personas de otros países vienen a España para ser auxiliares en un instituto y enseñar su idioma nativo. Aquí siempre tendrán prioridad las personas que tienen un examen de DELE. Claro está, si quieres acceder a una beca de tipo profesional
También te va a apoyar muchísimo tener un examen de DELE, sobre todo cuando llegues a España. Haber superado un examen de DELE, diría B2, C1, te va a ayudar muchísimo a integrarte y a conocer la cultura. Dejaré también en la descripción de este vídeo algunos enlaces a becas. Bien, otra pregunta. ¿Cómo se cuentan las palabras en una tarea escrita? O sea, ¿qué es una palabra para el examinador? Bueno, sería cómo se cuentan las palabras en plural. Bueno, una palabra no es un artículo, ¿vale? Un artículo no sería contado como palabra. Una palabra es un sustantivo, un adjetivo, un verbo, pero el examinador no va contando palabra por palabra. Eso es una pérdida de tiempo. Tampoco hay un ordenador que esté contando las palabras. En la actualidad no es así. Siempre te dan una recomendación, pero si escribes un 10% menos de palabras de las recomendadas, estaría suspenso. Tampoco vas a poder escribir muchísimas más porque te dan un cuadernillo donde tienes que hacer la tarea escrita y en ese cuadernillo te caben las palabras que hacen falta. No te van a dar más papel para que escribas más porque no es lo que se te pide en esta tarea. Te recomiendo que en vez de contar palabras, cuentes líneas. Esto cambia en cada persona, ¿no? Dependiendo si la letra es más grande, si la letra es más pequeña. Pues te recomiendo que practiques, cuentes cuántas palabras tienes por línea y después en el examen sepas que pues 20 líneas es lo que tengo que escribir o tengo que escribir 15 líneas, dependiendo del tipo de letra que tengas. Pero no te obsesiones contando palabras porque no funciona así. Una preposición, ¿vale? No sería contada como palabra. Un conector del tipo que, y, o, ni, tampoco sería una palabra. Más que por la palabra me fijaría más en las líneas que tienes o en el volumen que te está ocupando. Siempre intenta que sea claro, preciso y que visualmente no sea difícil de entender. Bueno, ahora dos preguntas que están un poco relacionadas. La primera me dice, trucos, instrucciones sobre la prueba escrita. No sé tu nivel, entonces no puedo darte una respuesta concreta porque cada tarea escrita de cada nivel es diferente. Pero haré poco a poco vídeos hablando sobre las pruebas escritas de todos los niveles y así solucionaré tu duda. Otra pregunta. ¿Cómo tengo que estructurar las tareas escritas del examen del LB2? Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti por tu pregunta. Este es el tipo de preguntas que a mí me gustan. ¿Por qué? Porque me ha especificado del examen del LB2, entonces sé a qué tipo de examen se refiere. Bueno, para esto haré un vídeo más específico, pero de forma rápida quiero decirte que para el examen del LB2 tienes dos tareas y para realizarlas tienes 80 minutos. En la tarea 1 escucharás un monólogo y tendrás que escribir una carta formal o informal, normalmente es formal, sobre el tema del que se está hablando en la audición. Pues para la primera audición yo escucharía, entendería el contexto en global y para la segunda audición tomaría nota sobre palabras interesantes, cosas con las que estás de acuerdo o no y que podrías incluir en tu texto. Tienes que tener muy claro el formato de una carta y el formato de un correo electrónico. Cómo es la estructura de cada una, pues son bastante diferentes, ¿no? En una ponemos la fecha, en otra ponemos el asunto. El audio que vas a escuchar puede ser del ámbito personal, profesional, académico o también público. Será una noticia, un anuncio, un comentario. Esto te va a ser muy útil para extraer vocabulario y luego utilizarlo en tu texto escrito. Ahora bien, para la tarea 2 del examen B2 suelen darte dos opciones. O bien un gráfico o una reseña pequeñita de la que podrás hablar y entonces a partir de ese estímulo, ya sea gráfico o escrito, tendrás que redactar un artículo de opinión para un periódico, para una revista, quizás para un blog. Entonces tendrás que presentar de una manera primero objetiva y más tarde un poco subjetiva el tema que te den para ese examen. Yo te recomiendo que practiques tanto el gráfico como el texto o la tabla y que luego elijas dependiendo de la temática.
No que solamente hay personas que dicen yo no practico para nada el gráfico y quizás el día del examen el contenido del gráfico es muy interesante, conocen mucho vocabulario y sienten miedo de hacerlo por el hecho de no haber practicado cómo comentar ese gráfico. Un consejo muy útil que os doy es que el texto que escribáis sea informativo, que empecéis hablando de una forma objetiva y poco a poco hagáis una opinión más subjetiva, pero que no incluyáis vuestra opinión al principio. También es esencial que los puntos que te dan para cumplir los cumplas. Tienes que escribir sobre esos puntos de forma obligatoria y muchísimas veces esos puntos tienen sentido en el orden que te dan. Te recomiendo que agrupes una idea en cada párrafo o si las ideas están muy relacionadas, las pongas en el mismo párrafo. El hecho de no seguir las pautas que te dan te va a penalizar, así que te recomiendo que te centres en esas pautas, que no escribas de más porque literalmente no tienes más espacio, el número de palabras es muy pequeño, así que es mejor que extiendas bien esos puntos, que lo hagas de una forma equitativa, porque muchas personas se extienden mucho en un punto y el resto están puestos de una manera muy rápida, muy breve y eso no es lo recomendable. Estaría muy bien que cada punto que te dan para hacer sea explicado de una forma equitativa. Bueno, y la última pregunta que voy a contestar hoy es la siguiente. ¿Cuántos exámenes de prácticas debo hacer antes del examen? Por supuesto, los repaso sinceramente. Bueno, esto depende de cada estudiante es diferente. Es cierto que es muy recomendable que antes del DELE te prepares con exámenes del tipo de DELE, que te hagan las preguntas con el mismo formato, porque así aprenderás a administrar tu tiempo, a ver en qué partes fallas más, cómo mejorarlas. Por eso es muy interesante hacer bastantes modelos. Yo diría que un mínimo de 6 o 7 como mínimo, pero es ideal que hagas muchos más para que te acostumbres al formato. Se repite año tras año, es el mismo formato. Entonces puedes practicar con formatos de años pasados o con formatos que te encontrarás en libros de exámenes de DELE. Y como me dice muy bien en esta pregunta, los repaso sinceramente. Esto es la clave. Tienes que aprender de tus errores. Si en un examen has fallado, tienes que ir a tu fallo e intentar entender por qué está mal. Así no lo volverás a cometer. Y bueno, hacer exámenes hasta que te acostumbres al formato, hasta que sepas cuánto tiempo tienes que invertir en cada parte, cómo te resulta cada parte, qué es más difícil para ti, en dónde deberías invertir más tiempo o en dónde deberías revisar más. Bueno, pues eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que haya resultado interesante, que estas preguntas que me han hecho estudiantes por Instagram sean también las tuyas y te haya podido ayudar de alguna manera. Seguiré haciendo vídeos de este estilo porque de verdad yo lo que quiero es ayudar a cuantas más personas mejor y estas preguntas no es la primera vez que me las hacen, así que sé que pueden ayudar a bastantes personas. También quería dar las gracias principalmente a las personas que han enviado estas preguntas para que las conteste aquí en YouTube y también a todos mis seguidores en Instagram, que sois lo mejor, me estáis apoyando muchísimo. Me estáis haciendo saber que os gusta mi contenido, que os resulta interesante y eso es lo que a mí verdaderamente me motiva a compartir y a seguir haciendo más y más. Pues bueno, dicho esto, quería recordarte que si te ha gustado este vídeo, si me das a me gusta, yo te lo agradecería muchísimo porque así yo conozco si de verdad este contenido llega a alguien, si de verdad está gustando o no. También si estás interesado o interesada en practicar las pruebas de DELE, puedes consultar mis servicios en aporeldele.com. En la actualidad estoy dando clases privadas en línea. Practico con mis estudiantes todas las pruebas del examen de DELE, fundamentalmente la prueba oral, porque es una de las pruebas que difícilmente podrás prepararte por tu cuenta. Es difícil preparar la prueba oral solo. También a mis estudiantes les corrijo las tareas escritas
y les doy algunos comentarios que les ayudan bastante a mejorar y a seguir aprendiendo. Pues bueno, si te interesan estas clases puedes ponerte en contacto conmigo. Aquí tienes mi página web aporeldele.com. También te la dejaré abajo en la descripción del vídeo. Y nada, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Nos veremos en otro vídeo la semana que viene. Gracias, hasta luego.